Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ailín Montserrat Sanabria Burto, de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, y yo les voy a estar hablando sobre el proceso electoral en las tres naciones, Estados Unidos, México y Canadá. Y bueno, para empezar, ¿qué es un proceso electoral? Un proceso electoral es un conjunto de actos concatenados y regulados por la legislación en materia de elecciones que, con intervención decisiva de los ciudadanos con derecho a voto, son realizados por órganos de la Administración Especial en materia de sufragio, juntas, mesas, con objeto de que las consultas populares, los referendos y las elecciones de representantes de los ciudadanos en cualquier ámbito, comunitario, europeo, estatal, regional o local, se realicen ordenadamente en el marco constitucional y con todas las garantías democráticas exigidas por la legislación aplicable, desde la convocatoria hasta la resolución de las reclamaciones contra las actas de proclamación de resultados. Y bueno, empecemos con México. En México, el proceso electoral es el conjunto de actos realizados en fases y que la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales mandatan a las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos para renovar periódicamente a los integrantes de los poderes legislativos y ejecutivo federal y de las entidades federativas, de los ayuntamientos en los estados de la República y de las alcaldías en la Ciudad de México. Y bueno, como primer punto tenemos la preparación de la elección. Este inicia con la primera sesión que el Consejo General del INE celebre durante la primera semana de septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. Como punto número 2 tenemos la jornada electoral. Inicia a las 8 horas del primer domingo de junio y concluye con la clausura de casilla, excepto en 2018 cuando las elecciones tendrán verificativo el primer domingo de julio. Como tercer punto tenemos los resultados y declaraciones de validez de las elecciones. Este inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del instituto o las resoluciones que, en su caso, emita en la última instancia el Tribunal Electoral. Para finalizar, tenemos el dictamen y declaraciones de validez de la elección. Este inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de la elección, o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral el dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de presidente electo. Durante el desarrollo del proceso electoral participan diversos actores y cada uno de ellos colabora de distinta manera en este. Entre estos se encuentran, como primer punto, las autoridades electorales, que es el Instituto Nacional Electoral, organismos públicos locales electorales, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que es la FEPADE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las autoridades electorales jurisdiccionales locales. Como segundo punto tenemos los partidos políticos, que pues pueden ser nacionales y locales. Como tercer punto tenemos también a los ciudadanos y ciudadanas, que son los electores, funcionarios de mesa directiva de casilla, observadores electorales y candidatos independientes. Ahora tenemos a Estados Unidos. La democracia norteamericana es muy robusta y compleja, involucra diferentes instituciones y busca que cada estado tenga un peso en el resultado. En primer lugar, se declara que el presidente no se elige por voto popular, como ocurre en países como Colombia, donde se suman los votos de la gente y gana quien más votos tenga. En el caso de Estados Unidos, exige un colegio electoral. Cristian Rojas, director de programa de la carrera de Ciencias Políticas, expone que el presidente de Estados Unidos no se elige por millones de votos, sino por 270 votos mínimo. Debido a que el colegio electoral tiene 538 miembros, quien obtenga la mitad, más de uno de esta cifra, es quien gana la Casa Blanca. El colegio electoral se compone por representantes de cada estado. Sin embargo, la representación de cada uno depende del número de congresistas. Todos los estados tienen 2 senadores, con un número de representantes que depende del tamaño de la población. Entonces, por ejemplo,
California, por tener una población muy grande, es el estado con más representantes. Por consiguiente, tiene más votos en el colegio electoral. Quien gane la elección en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos los votos electorales de ese estado. Si en California, para seguir con el mismo ejemplo, gana Joe Biden, los votos de este estado en el colegio electoral serán todos para él. Otra particularidad de estas elecciones presidenciales es que en Estados Unidos es la votación anticipada. Algunos estados permiten que la gente vote por correo de manera anticipada o también pueden ir al puesto de votación anticipadamente. Según Rojas, ha habido una gran afluencia de votantes y millones de personas ya han votado. De hecho, hay un récord histórico con respecto a esa cantidad de votantes que ya han depositado su voto. Los resultados de estos sufragios no se dan a conocer hasta el día de la elección. Se da con el fin de promover la participación ciudadana y de evitar la supresión de votantes. Tradicionalmente, el martes es el día de votaciones en Estados Unidos, pero sigue siendo un día laboral, por lo cual se busca facilitar a toda la gente para que pueda votar y no sea solamente un grupo de votantes, un perfil poblacional, el que pueda votar ese día. De esta forma se evita que se favorezca a uno u a otro candidato. Además se sortean otras dificultades como la movilidad, el cierre de votaciones, entre otras. Y bueno, para finalizar, tenemos a Canadá. En Canadá, todos los ciudadanos canadienses mayores a 18 años tienen derecho a votar. Incluso los canadienses que están en prisión pueden ejercer el derecho al voto de acuerdo a una decisión de la Corte Suprema tomada el 31 de octubre del 2002. Los únicos excluidos que no pueden ejercer ese derecho son el director general de elecciones y su adjunto. Los electores pueden inscribirse en la lista electoral que se elabora a partir del Registro Nacional de Electores. Para que su nombre figure, los canadienses pueden inscribirse en su oficina de escrutinio durante el periodo de revisión que termina 6 días antes de las elecciones. También pueden hacer la inscripción en la oficina de voto usando un boletín especial el día de las elecciones. Los electores pueden votar con un boletín especial siempre que se inscriban al menos 6 días antes del escrutinio. Ese boletín de voto es diferente, no enumera los candidatos, por lo que los electores deben escribir el nombre del candidato de su preferencia. La mayoría de los electores optan por votar el día de las elecciones en su circunscripción, en el lugar indicado en la carta de información que reciben por correo. Sin embargo, los electores también tienen la opción de votar por correo o en las urnas de votación anticipadas que se abren los días 10, 9, 8 y 7 antes del día de las elecciones. Además, de acuerdo con la Ley de Elecciones de Canadá, los empleadores están obligados a proporcionar 3 horas consecutivas para que todos los electores puedan ejercer su derecho a voto el día del escrutinio. Y bueno, en Canadá los diputados son elegidos por escrutinio mayoritario uninominal a una vuelta. Cada elector vota por el candidato de su preferencia en su circunscripción. El candidato que obtiene el mayor número de votos se convierte en el diputado de la misma. El partido que gana el mayor número de circunscripciones forma el gobierno. El escrutinio no tiene en cuenta los elementos de proporcionalidad, es decir, que un partido puede formar el gobierno al haber obtenido el número de diputados suficientes para hacerlo, pero sin haber obtenido la mayoría de votos a nivel nacional. Sin embargo, las circunscripciones tienen en cuenta la densidad demográfica de las provincias y territorios. Además, el número de diputados de la Cámara de los Comunes y la distribución de las circunscripciones son reevaluados de manera esporádica de acuerdo a los cambios que se presenten en el Registro Nacional de Electores. ¿Y quiénes pueden ser candidatos? Todo ciudadano mayor de 18 años puede presentarse como candidato a menos que haya sido declarado culpable de un delito contra la ley electoral de Canadá o que se encuentre detenido en la cárcel. Los titulares de ciertos cargos públicos, algunos jueces, los senadores, los diputados provisionales o territoriales, el director general de elecciones y su adjunto y los directores de escrutinio tampoco pueden ser elegidos.
Los candidatos pueden representar un partido o presentarse como independientes o sin afiliación. Para ser candidato hay que nombrar a un agente oficial que será el responsable de los gastos electorales. El candidato debe también pagar un depósito de $1,000 que se les será devuelto cuando su agente oficial entregue su informe de gastos electorales y sus recibos oficiales no utilizados. Los diputados son elegidos para un mandato de 5 años. Sin embargo, cuando un gobierno tiene la mayoría en la Cámara de los Comunes, el primer ministro convoca tradicionalmente a elecciones generales durante su 4.º año de mandato. Y bueno, esto fue todo de mi parte, espero haya sido de su agrado y muchas gracias por escucharlo. Bye.